L'interès sobre l'alta sensibilitat i el reconeixement de cada vegada més creixent de la característica ha fet que ja existeixin terapeutes especialitzats en alta sensibilitat. Una d'elles és Clara Ramiro. A Sevilla és psicòloga i actualment és presidenta de l'Associació de Persones amb Alta Sensibilitat a Espanya. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Buenos tal, días y Felipe? gracias por atender la llamada de la Cuarta M. Escúchame, en Google, que digamos que Sí, es como ¿no? el primer referente mundial a la hora de buscar el significado de las cosas, en muchas sí. ocasiones, por desgracia, resulta que uno pone sensibilidad y le aparece esta definición. La sensibilidad en epidemiología es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en una prueba diagnóstica un resultado positivo. ¿Cómo te quedas tú escuchando esta definición? Que Pues, es la primera que sale en Google, ¿eh? pues me quedo muerta. Y lo que comentas de la definición que tú das, ¿no? Bueno, que te pone ahí en Google, como de diagnosticar o valorar si alguien da positivo en una cosa y tal. Entonces, me parece que es una definición súper escueta y que deja fuera muchos matices de lo que es la sensibilidad, que tiene mucho, o sea, el significado es mucho más amplio que eso. Sí, se puede hablar de si un test o una prueba es sensible, como en relación a si das positivo o no, ¿no? Pero la sensibilidad es mucho más que eso, evidentemente. Fíjate que luego cuando buscas en imágenes, te aparecen imágenes de niños pequeños, en su inmensa mayoría, y son niños que están como acontecidos, que se encuentran como oprimidos. Hay una fotografía de una niña a la cual le molesta el sol, ¿no? Como si, bueno, pues digamos que la sensibilidad denotara que el sol te molesta. También es una imagen bastante estigmatizada porque entiendo que existe y mucho camino por recorrer en cuanto a visibilizar y acabar con el estigma del hecho de ser sensible. ¿Es así o no? Totalmente, sí, sí, totalmente. O sea, la sensibilidad está, creo que está mal entendida y que en nuestra sociedad y en nuestra cultura se utiliza como sinónimo de vulnerabilidad o de debilidad y no tiene nada que ver con eso. O sea, sí me parece acertado a veces que la sensibilidad se muestre con imágenes de niños porque realmente todos somos sensibles y quizá esa sensibilidad parte de nuestra parte más niña, pero con el paso del tiempo, el contexto en el que vivimos nos enseña a taparla porque pensamos y aprendemos que no es bueno mostrarla. Entonces, eso hace mucho daño, evidentemente, y cuanto más sensible seas, más daño te hace, porque tienes que negar una parte de ti. Y cuando una persona niega una parte de sí misma, las cosas se le suelen complicar. Con el paso del tiempo se suelen complicar. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo por hacer para visibilizar la sensibilidad, para normalizarla y no solo normalizarla, porque la palabra normalizar parece que es que tienes que transformar algo que está mal en algo normal, ¿no? Y no es eso, es visibilizarla y valorarla y darle el lugar que merece, ¿no? Y el lugar que tiene de manera natural, no solamente en el ser humano, sino en todas las especies del planeta. Hay esa sensibilidad, es algo inherente, ¿no? Al ser vivo. Claro, si yo pongo hoy en día en mi currículum, porque quiero encontrar Mm. trabajo y pongo que soy una persona sensible, lo más probable es que esto me quite puntos, ¿no? Para encontrar este empleo. Digo hoy por hoy, Depende, ¿eh? Entiendo que en un futuro depende. quizás no sea así. Depende de para qué empleo también. O sea, Claro, claro, depende sí, por para qué empleo supuesto. y para qué puesto, ¿no? de trabajo, pero es verdad que hoy en día, por ejemplo, en los procesos de selección cada vez se valoran más pues, otro tipo de habilidades, no solamente los conocimientos técnicos, y sí que importan mucho las habilidades sociales que una persona tiene, el conocimiento de sí mismo que tiene,
y la capacidad de trabajar en equipo y muchas otras cuestiones, ¿no? Y la sensibilidad es muy necesaria para poder hacer eso y para poder adaptarte a un entorno, ¿no? A un nuevo empleo. Es cierto que la sensibilidad no bien manejada ni conocida sí que puede volverse en tu contra, ¿no? De ahí que al final la clave no sea cuánto eres de sensible, sino cuánto conocimiento tienes de ti y cuánto sabes acerca de tu sensibilidad en particular. ¿Te imaginas una empresa que hiciera una oferta y dijera se valorará licenciatura, idiomas, carnet de conducir y sensibilidad? Sería estupendo. Sería genial. Solo... A ver, Clara, tú eres una Sí, persona altamente sensible. Es decir, sí, tú haces terapia con personas que lo son, pero es que tú lo eres. sí, Eso es algo también sí. bastante habitual. Suele pasar en muchas ocasiones y la tuya también es una de ellas. ¿Tú cómo te diste cuenta? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? ¿Desde dónde llegaste a este camino de Pues, reconocerte que eras una persona altamente sensible? pues mira, yo siempre creo que lo que voy a decir le va a sonar a muchas personas PAS, ¿no? Que es como llamamos a las personas con alta sensibilidad. Yo siempre hubo una parte de mí que sentía que era diferente en algo. O sea, que mi manera de sentir el mundo y las cosas que me pasaban era diferente. Y quizá cuando lo desconocía todavía eso me causaba bastante sufrimiento, la verdad. Me causaba sufrimiento. Y, y siempre me sentí eso, diferente o rara, ¿no? Es decir, sentía las cosas de una manera que no era lo habitual, ¿no? Me decían que me comía mucho el tarro, ¿no? Como decimos aquí en Sevilla, que le daba muchas vueltas a las cosas, que mis emociones eran súper intensas. Y bueno, hubo una época de mi vida, hace unos 10 años, que pasé por una crisis personal bastante importante, porque hubo un cambio importante en mi vida. Y bueno, yo veía que eso se me hacía una bola bastante gorda y, y sentía que yo estaba sintiendo muy, muy, muy intensamente lo que me pasaba y pensé que lo que a mí me pasaba no era, o sea, no era normal o no era habitual, ¿no? Y puse en Google, además no estaba ni siquiera en España, estaba en Nicaragua, me fui a coger aire, a escapar un poco de la situación que tenía. Y me acuerdo que puse en Google, ¿no? Hemos empezado hablando de Google y fue Google el que me dio la respuesta. Puse personas que sienten mucho y apareció el término de la alta sensibilidad y empecé a leer y claro, lo que me pasó cuando empecé a leer es lo que nos pasa a la mayoría de las PAS, es que me eché a llorar porque dije, esto soy yo, ¿no? De hecho se me ponen los pelos de punta, ¿no? Todavía cuando lo recuerdo porque fue un momento de bastante liberación en el sentido que encontré respuestas, empecé a encontrar respuestas a muchas cosas que me pasaban o que siempre había sentido que me pasaban. Y luego, bueno, pues abrió una etapa nueva donde empecé a mirar la trayectoria de vida con esas gafas, ¿no? Con las gafas de la alta sensibilidad y todo empezó a encajar mejor. Muchas cosas empezaron a encajar mejor y de hecho conseguí encajar cómo yo soy y cómo yo siento las cosas con mi vida profesional, ¿no? Encontré la pieza que unía quién soy yo y qué hago, ¿no? O qué he venido a hacer en este mundo. Lo encajé, sirvió como de nexo, ¿no? Entre esas dos partes de mí. Y fíjate que una de las características de las personas altamente sensibles es la de ayudar a los demás, entender a los demás mucho más y ayudarlos. Y tú haces este viaje, ¿no? Desde el hecho de eh, entender una característica tuya, pero que al final acaba en ayudar a los demás a que entiendan esta característica, ¿no? Es un viaje también muy, muy, muy curioso, ¿no? Para mí es bonito porque le da sentido a mi vida. O sea, yo creo que las experiencias que uno tiene en la vida y de las que aprende no son solamente para uno, son para compartirlas, ¿no? Y, y cuando te nace de dentro el ponerte al servicio de los demás un poco y el aportar esa parte de ti, creo que es algo bonito y que no puedes evitar hacerlo, ¿no?
es cierto que las PAS también tenemos que aprender a poner límites, porque solemos ser bastante cuidadoras y bueno, eso también en algunos momentos hace que nos perdamos mucho, ¿no? Pero sí que me parece súper bonito desde la propia experiencia, porque creo que es importante, a ver, la alta sensibilidad cualquier persona la puede conocer, se puede informar, puede aprender, pero como todas las experiencias en la vida, cuando tú las pasas es cuando realmente las integras, ¿no? Y las tienes ahí dentro. Y cuando las transmites desde otro lugar. No quiere decir que una persona que no sea paz no pueda ayudar a una paz, por supuesto que sí. Pero hay un matiz que hace diferente si tú eres paz y acompañas a otras paz, ¿no? En el conocimiento del rasgo y en que integren esas características de manera sana y de manera constructiva en su vida. O sea que bueno, que para mí es un privilegio acompañar a otras paz en ese camino, ¿no? Y que mi propio camino sirva de algo y aporte a otras personas. Fíjate que has hablado, Clara, de rasgos como, por ejemplo, que te afectan mucho las cosas, que te comes mucho el tarro. Claro, son atributos que mucha gente los tiene. Es decir, no estamos hablando de una cosa extraña. De hecho, la información que hemos dado en este podcast es que aproximadamente un 20% de la población mundial es altamente sensible, según diversos estudios que se han realizado. Con lo cual, entiendo que mucha de la gente que quizás escucha este podcast se está sintiendo reconocida en estos rasgos. Pero, ¿cuál es la forma, digamos, más rápida, más efectiva de saber que eres una persona altamente sensible, que tienes este rasgo? Vale, pues mira, según Helen Aron, que fue la primera investigadora que acuñó este término, ¿no? Que realmente es una sensibilidad de procesamiento sensorial, que se llama, pero bueno, en el mundo así de andar por casa se llama alta sensibilidad. Ella habla que para que una persona se reconozca como altamente sensible, se tienen que dar en ella 4 pilares fundamentales. Si no se dan esos 4 pilares, si tú no sientes que esas 4 características están representadas en ti, entonces no serías una persona con alta sensibilidad. Puede ser una persona muy sensible o sensible para algunas cosas, pero no una persona altamente sensible, ¿vale? Esos 4 pilares derivan o aparecen porque las personas con alta sensibilidad al final lo que tienen es un sistema neurosensorial más sensible y más perceptivo. Es como si tuvieran los canales por los que se percibe más abiertos. Es como si fuéramos una antena parabólica que siempre está apuntando hacia afuera, ¿no? Nuestro sistema es mucho más sensible a lo que pasa afuera. Y eso hace que se manifiesten estos 4 pilares, ¿no? El primero sería la capacidad de percibir sutilezas, de captar mucha información del ambiente por nuestros distintos sentidos. Eso tiene que ser algo que tú reconozcas en ti, por ejemplo, que tengas un oído súper fino o que tu olfato esté muy desarrollado, que tengas la capacidad de percibir cualquier pequeño cambio a nivel visual que haya en un ambiente, por ejemplo, donde estás acostumbrado a estar, alguien cambia algo de sitio, aparece un elemento nuevo. O sea, que tengas la capacidad de percibir sutilezas en el ambiente. Esa es la primera. Otra sería el procesar a nivel profundo toda la información que percibes. Esto se traduce en el comerse mucho la cabeza o darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Es decir, como tu sistema percibe una cantidad de información muy grande, tu embudo es muy grande, ¿no? Necesitas que tu cerebro procese rápido y profundo todo lo que percibe. Es como, yo siempre lo explico como que el cerebro de una paz es como un escurridor de verdura que deja pasar mucha cantidad de información, ¿no? De líquido, y el cerebro de una persona que no es paz filtra por un colador finito. Entonces, evidentemente, si tu caudal de información es mayor, tienes que procesar más rápido y más profundo para ordenar toda esa información que te llega, ¿vale? Esa sería la segunda característica en la que te tienes que ver reflejado. La tercera sería la alta emocionalidad y la empatía. También toda la información que percibimos siempre tiene una carga emocional asociada, seamos conscientes o no. Al final nos hacemos expertos en valorar qué sucede a nivel emocional en lo que nos rodea.
Y además sí que se ha demostrado científicamente que las áreas cerebrales en las que se procesa todo lo que tiene que ver con la información a nivel emocional y la empatía se activa más, ¿no?, en los cerebros de las personas PAS ante determinados estímulos. Si hay una mayor actividad de esas zonas. Esa sería la tercer pilar. Y el cuarto pilar es la tendencia a la sobreestimulación o la saturación de nuestro sistema, que se entiende fácilmente porque sí tenemos que procesar mucho más y además todo eso lleva aparejado una cantidad de emoción mayor. Y además no podemos evitar fijarnos en todo lo que nos rodea, nuestro sistema se sobresatura y se sobreestimula y se estresa antes, ¿vale? Entonces, esas 4 características tienen que estar presentes en una persona para que sea considerada paz. Esos 4 pilares se despliegan en muchas características concretas, como el darle vueltas a las cosas, o el que te molesten los ambientes donde hay mucho ruido, que no te gusten las aglomeraciones, bueno, ya eso habría que desmenuzarlo, ¿no? Pero son esos 4 pilares básicos. Y ahora me haces pensar, porque, claro, la sociedad de hoy en día parece que no está muy predispuesta a aceptar a los PAS. Es decir, una sociedad muy mecanizada y más que lo está con la pandemia, y parece que es muy difícil el hecho del reconocimiento de una persona sensible y que lo puede pasar mal por la sobreestimulación, la que puede venir, por ejemplo, a través de las redes sociales. Pero por otro lado, resulta que en estos meses o ya casi año de pandemia se han producido diversas situaciones que son contrarias. Es decir, el silencio ha sido una de las cosas que ha caracterizado sobre todo los confinamientos y la falta de aglomeraciones. Con lo cual, la pregunta sería, ¿tú crees que los PAS lo han pasado mejor durante el confinamiento que el resto de los seres humanos? Pues mira, eso me lo preguntaban hace poco y te puedo Sí. decir que la mayoría de las personas con las PAS con las que he tenido trato en este tiempo, la mayoría han estado bastante bien. A ver, esto no es igual para todo el mundo, ¿vale? No podemos generalizar, porque quizás esto sea un poco más fácil para las PAS que son introvertidas, que son el 70% de las PAS. Para las PAS que son extrovertidas, quizás se les haya hecho un poco más de bola el tema, ¿no? Pero sí es verdad que como las PAS, sobre todo las introvertidas, tenemos tendencia a disfrutar mucho de la soledad, a tener nuestros espacios, a tener un ritmo más lento en general. Este ritmo más lento que hemos vivido sí que ha beneficiado, sí que ha beneficiado. Pero bueno, ya te digo que no podemos generalizar porque además también una persona puede ser paz, pero también muchas otras cosas más, ¿no? Entonces depende de la particularidad de cada uno, pues se habrá llevado mejor o peor. Pero es cierto que no muchos, que hay muchas personas que lo han llevado muy bien y están encantadas con haber bajado el ritmo como lo hemos bajado. Sí. Sí, personas como por ejemplo me pasó a mí que durante el confinamiento, yo que vivo en una zona urbana de Palma, escuchaba el ruido de las ranas en un parque que está al lado de mi casa. Y eso para mí fue Sí, extraordinario y ya no lo he vuelto a escuchar ese ruido. sí, Ya para terminar, Clara, sí, una sociedad que no sí. reconoce la sensibilidad, ¿qué se está perdiendo? Que no reconoce la sensibilidad. ¿Qué se está perdiendo? Una sociedad que no reconoce la sensibilidad. O al revés, ¿qué es lo que aporta la sensibilidad a una sociedad? ¿En qué la mejora? Pues mira, yo creo que la sensibilidad nos recuerda que somos seres humanos. Yo creo que la sensibilidad lo que nos hace es como que recordemos que hay una conexión ahí, no solamente con nuestra cabeza, sino con nuestro corazón también, y nos acerca a lo que nos rodea. No solo quiero hablar o sea, en relación a que nos acerque a otras personas, nos acerca al mundo en el que vivimos, nos acerca a todos los seres que formamos
o sea, que vivimos y que convivimos en este planeta. Nos hace conectar. Creo que la sensibilidad nos ayuda a conectar. Y en un mundo donde cada vez vivimos más desconectados entre nosotros, o sea, los unos con los otros, pero también con nosotros mismos. Vivimos muy desconectados de quiénes somos, de qué es lo que llevamos dentro, de cuál es nuestro potencial, de cuál es nuestra esencia, de lo que tenemos todas las personas en común. Entonces, ser sensible al final, para mí, es y reconocer esa sensibilidad, sentir que esa sensibilidad forma parte de ti, a lo que te lleva es a vivir más conectado. Y eso te facilita que te conectes con el mundo fuera, ¿vale? Y que las conexiones sean más auténticas. Y creo que eso es necesario para que consigamos que este mundo vaya en otra dirección en muchas cosas, ¿no? Necesitamos recuperar esa sensibilidad y valorarla, no recuperarla porque está ahí, sacarla en la luz, dejar que salga y ponerla en valor, ¿no? Porque es muy necesaria.